Muy buenos días a todas y a todos. Esta mañana quiero compartir con ustedes, así sea brevemente, algunas reflexiones en torno a Aleática, esa empresa corrupta que hasta hace poco se hacía llamar OHL. Como ustedes saben, el negocio de Aleática no es la construcción, ni es la operación de los grandes proyectos de infraestructura pública concesionada, sino la corrupción. Una corrupción que nació, creció y prosperó a la sombra de los gobiernos priistas del Estado de México y principalmente del peñanietismo, y que seguirá dando fruto abundante y legal durante muchos años en beneficio de Aleática si no hacemos algo para impedirlo ya. No hay una sola concesión otorgada en favor de Aleática que no sea objeto y o producto de gravísimos actos de corrupción que Aleática financia y refinancia a través del mercado de valores y del sistema financiero mexicano, haciendo líquido por anticipado el monto de ese activo ilegal y transfiriendo con ello el riesgo de sus fechorías a nuestros bancos y al público inversionista, entre el cual debemos incluir a las AFORES, que invierten el ahorro de nuestros trabajadores. La corrupción asociada a los proyectos concesionados en favor de Aleática, así como la manipulación contable que durante muchos años ha practicado Aleática y Deloitte para engañar a la autoridad y al público inversionista, no son dos fenómenos distintos e independientes, sino manifestaciones de un mismo fenómeno. Sin embargo, para efectos de claridad en la exposición, me referiré a cada uno de ellos por separado. Veamos primero el tema financiero bursátil. ¿De dónde venimos? ¿En dónde estamos? ¿Y qué es lo que exigimos de las autoridades competentes? Recordarán ustedes que a partir de mis denuncias en marzo del 2016, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le impuso una sanción histórica a Aleática y a Deloitte. Y lo más importante, obligó a Aleática a modificar sus estados financieros para dos efectos. Primero, para efecto de eliminar el falso activo que entonces se denominaba rentabilidad garantizada y que al 31 de diciembre del 2015 tenía un valor de casi 57 mil millones de pesos. Y segundo, para eliminar el falso ingreso, que entonces se llamaba otros ingresos de operación, y al amparo del cual Aleática registra miles de millones de pesos cada año, con lo cual puede borrar de un plumazo sus pérdidas reales y convertirlas en utilidades ficticias, inflando de paso el valor de su capital contable. Al día de hoy, Aleática no ha modificado sus estados financieros en los términos requeridos por la Comisión y sigue registrando en esos estados financieros activos e ingresos inexistentes por decenas de miles de millones de pesos, lo que es un delito. De esta grotesca manipulación contable solo se beneficia el accionista de control de Aleática. Me refiero al fondo de inversión australiano IFM Investors, que cobra a sus clientes en todo el mundo comisiones con base en el valor de este falso activo que al día de hoy supera ya los 100 mil millones de pesos, razón por la cual Aleática es ya investigada en Australia por el Parlamento australiano. Simplemente para poner esto en contexto, algunos de ustedes habrán escuchado de este escándalo contable de Wirecard, esta empresa fintech alemana, que con la ayuda de Ernst Young, una auditora pues muy parecida a Deloitte, estos que firman cualquier cosa a cambio del honorario adecuado, se inventó un activo, un falso activo por 1.900 millones de euros. Bueno, pues el activo que estos señores de Aleática e IFM con la ayuda de Deloitte se han inventado en nuestro país para engañarnos a todos es de más de 4.000 millones de euros, algo que la autoridad simplemente no puede dejar de investigar y sancionar. Originalmente IFM pensó que podía resolver el problema deslistando a la empresa de la Bolsa Mexicana de Valores, con lo cual Aleática dejaría de ser una emisora de valores y ya no estaría obligada a difundir públicamente sus estados financieros. Muerto el perro, se acabó la rabia, pensó IFM, pero el problema es que el perro no se murió, y no se murió porque estos señores no pudieron engañar al número suficiente de accionistas minoritarios de Aleática para poder tomar válidamente el acuerdo de desliste. La estafa bursátil, esta operación que le permitió a IFM comprar barato, 27 pesos por acción aproximadamente,
las acciones de algunos accionistas minoritarios en el mercado y pagar caro, en más de 50 pesos por acción, al accionista mayoritario, que en aquel entonces era OHL España, es públicamente conocida. La operación ilegal está siendo combatida en tribunales por varios accionistas minoritarios y además ha sido denunciada ya ante el secretario de Hacienda y Crédito Público, que es la autoridad competente para denunciar este tipo de hechos delictivos o con apariencia de delitos financieros ante la Fiscalía General de la República. IFM tiene un problema muy serio. Sabe por una parte que no puede irse, que no podrá irse pronto de la Bolsa Mexicana de Valores, y sabe también que no le puede quitar el maquillaje a sus estados financieros sin quebrar a la empresa. Lo peor es que en últimas fechas enfrenta una especie de motín de algunos de sus consejeros independientes que se niegan a seguir aprobando unos estados financieros que incluyen información falsa sobre sus activos, ingresos, utilidades y capital contable, y que están elaborados en contravención de lo expresamente requerido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Por eso, ha puesto en marcha un nuevo plan para tratar de mantener sus privilegios ilegales. ¿En qué consiste este plan? Pues muy sencillo, en engañar de nuevo a la autoridad y a todo el mundo, al público inversionista, haciéndole creer que el Consejo de Administración de Aleática aprueba esos estados financieros cuando en realidad no los aprueba, presentándolo así ante la Asamblea de Accionistas para transferir el riesgo de esa responsabilidad al accionista y no dejarlo con los consejeros. De esta manera se blinda el proyecto y hace más difícil para la autoridad la aplicación de la ley. Esto fue lo que ocurrió en la asamblea del pasado 29 de junio del 2020, en la que, como yo anuncié anticipadamente, se cometieron varios delitos y se cometieron dolosamente, porque antes de que se votaran las propuestas de acuerdo, yo les expliqué a todos los presentes lo que aquello significaba, que se trataba de un delito y que quienes votaran en contra, que quienes votaran a favor estarían cometiéndolo. A pesar de eso, IFM votó claramente a favor de esos acuerdos y cometió el delito que yo había referido. Como también señalé, cuando Aleática entregara la información de la Asamblea a la Comisión y la hiciera pública, volvería a cometer ese y otros nuevos delitos. Y dije que los denunciaría. Pues bien, el motivo, uno de los motivos de esta plática del día de hoy es ese: informarles que el día de mañana estaré presentando 4 o 5 nuevas denuncias ante el secretario de Hacienda por estos delitos financieros cometidos por Aleática en relación con la Asamblea de Accionistas del pasado 29 de junio. Por cierto, no puedo dejar de mencionar que ese mismo día, el 29 de junio, pocos minutos antes de que iniciara la Asamblea, uno de los consejeros independientes, Alberto Mulás, presentó su renuncia. Esa renuncia y el momento en el que se dio es muy elocuente y nos habla de lo que está pasando dentro de esta empresa corrupta denominada Aleática. Como digo, el día de mañana presentaré por vía electrónica, porque entiendo que todavía no están recibiendo físicamente documentos, estas denuncias, y las entregaré físicamente apenas lo permita la contingencia sanitaria. ¿Qué es lo que se espera de la autoridad competente, que en este caso es la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? Pues lo único es que cumplan su función, que analicen con detenimiento, objetividad y diligencia mis denuncias, las que presentaré el día de mañana, y todas las que he presentado hasta ahora, y que actúen en consecuencia. Lo único que no podemos permitir es que la autoridad permanezca en la inactividad y en el silencio, porque con ello sí se beneficia a los corruptos, sí se beneficia a Aleática. La Comisión ha dicho ya con toda claridad que Aleática no tiene derecho a registrar ese falso activo y ese falso ingreso, y le ha dicho cómo debe registrar. Pues eso, lo único que tiene que hacer es cerciorarse de que eso ocurra, que esos estados financieros se corrijan y punto. Es verdad que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ya no está al servicio de los corruptos, ya no está al servicio de Aleática, como sí lo estuvo durante el sexenio del expresidente Peña Nieto. Pero eso no es suficiente. La manipulación contable y los delitos financieros cometidos por Aleática en el pasado no son cosa del pasado, porque se siguen beneficiando de esos mismos delitos, porque son delitos que se cometen de manera continuada. La Comisión no solo debe impedir que se sigan cometiendo, sino que debe además sancionar
y denunciar penalmente los delitos del pasado. Confío pues en que estas denuncias derivarán pronto en denuncias presentadas por la Secretaría de Hacienda ante la Fiscalía General de la República y que las carpetas de investigación que se abran a propósito de esas denuncias serán judicializadas pronto. Esto es lo que tiene que ver con el tema financiero bursátil y muy rápido me ocupo de dos asuntos que tienen que ver con la corrupción asociada a los proyectos carreteros concesionados en favor de Aleática. Uno es el viaducto Bicentenario, un tema que todos conocen, un tema muy sencillo, y el otro es la Amozoc-Perote. Ambas vías de comunicación de jurisdicción federal, respecto de las cuales la Secretaría de Comunicaciones y Transportes debió haber tomado acción hace mucho tiempo, hace meses, y que no ha hecho nada, o no sabemos los mexicanos y las mexicanas que haya hecho algo. El viaducto Bicentenario es un bien del dominio público de la Federación que es explotado ilegalmente desde hace años por Aleática, que nos cobra una cuota altísima por el uso ilegal de un bien del dominio público de la Federación que explota sin concesión del gobierno federal. Esto constituye un delito que se sanciona con prisión de hasta 12 años, pero que además tiene como consecuencia la pérdida de las obras e instalaciones en beneficio de la nación sin derecho a indemnización. Esto es lo que debe hacer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esto se lo pedí yo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hace casi un año y no ha hecho nada. Al día de hoy, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha confirmado ya que no otorgó concesión alguna. El gobierno del Estado de México ha reconocido que no tiene una concesión del gobierno federal y no hace falta nada para que la Secretaría, en primer lugar, recupere esos bienes en beneficio de la nación y nos garantice a todos, a ti, a mí y a todos los demás, el libre tránsito por esa vía de jurisdicción federal sin el pago de una cuota que el día de hoy solo sirve para enriquecer a una empresa corrupta. Quiero dejar claro, entiendo también que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya no está al servicio de Aleática como sí lo estuvo durante el sexenio de Peña Nieto, pero que eso no es suficiente. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes no puede dejar de cumplir su función en este caso y no puede dejar de hacerlo pronto. Si no lo hace, tendremos que analizar los ciudadanos otras medidas, porque este es un delito evidente que se comete todos los días, de modo que habrá que analizar la posibilidad y conveniencia de ir nosotros mismos, si la autoridad no actúa, a recuperar esos bienes en beneficio de la nación y entregarlos al secretario, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que espero no se niegue a recibirlos porque son bienes del dominio público de la Federación. Y no es broma ni es amenaza. Esto es lo que nos corresponde a los ciudadanos y que no espanten a nadie, porque esto no llega ni a falta administrativa. Esto, por el contrario, es un acto ciudadano, legal y legítimo que tiene por objeto recuperar un bien nacional explotado ilegalmente por una empresa corrupta para beneficio de la nación. El segundo tema es la autopista Amozoc-Perote, un tema de corrupción gravísimo que yo denuncié desde el 2016, denuncia con la que no ocurrió nada en aquella Procuraduría de Peña Nieto y que he vuelto a denunciar en febrero de este año, pero al que además se agrega una instrucción de la Secretaría de la Función Pública a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que revoque ese título de concesión que, como bien dice la Secretaría de la Función Pública, solo fue posible gracias al contubernio de la empresa, que hoy se llama Aleática, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De modo pues que esos son hoy los temas que ocupan la agenda de Aleática. Yo voy a seguir peleando fuerte con razones y con el derecho en la mano para hacer que la autoridad cumpla su función. Ya no hay tiempo que perder. No podemos decir que se trata de una administración diferente, pero que no hace las cosas diferentes. Yo entiendo y estoy convencido de que es una administración diferente, pero lo tienen que demostrar en los hechos y lo tienen que demostrar ahora. Confío pues en que la autoridad cumplirá su función en beneficio de todos los mexicanos. Les estaré informando oportunamente de esto. Que tengan todos y todas un buen domingo. Gracias.